Hoy estoy muy contenta de tener aquí a una invitada que es una gran amiga, una persona que conozco desde hace mucho tiempo y que he seguido de cerca su carrera literaria. Mónica Castellanos, bienvenida a los libros de Esperanza, Imagen Radio. ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí contigo de nuevo, Esperanza. Siempre es un gusto saludarte, volvernos a encontrar y bueno, pues hablar de esto que tanto nos apasiona, ¿no? Que son los libros. Claro, y además tú has tenido una carrera bien interesante. Tus novelas, tus dos novelas que ya tienes publicadas, Aquellas horas que nos robaron, El desafío de Gilberto Bosques y la última o la más reciente novela, antes de la sorpresa que nos tienes hoy, es El aroma de los anhelos. Con estas dos novelas te ha ido muy bien, has tenido una gran proyección nacional, internacional, han sido dos novelas muy aceptadas por el público lector y esperemos que lleguen mucho más lejos porque la verdad las dos historias son bien interesantes. Sí, yo estoy muy contenta porque han sido 5 años, Esperanza, de que salió Aquellas horas que nos robaron y bueno, posteriormente El aroma de los anhelos durante la pandemia, que de cualquier manera fue un gran éxito porque los lectores aprovecharon el encierro, crecieron muchos clubes de lectura y la adoptaron como parte de sus proyectos y parte de sus planes de lectura durante esas épocas. Y tan diferentes una de otra que si alguien de nuestro auditorio no las ha leído, de verdad son súper recomendables las dos. Son muy interesantes el tema que aborda cada una y son novelas que se leen muy a gusto, con mucho gusto y me encanta, sobre todo en El aroma de los anhelos, que das una sorpresa al final de la novela que nadie lo vemos venir y a mí me fascina cuando me pasa eso con una novela. Y bueno, vamos a hablar de lo que hoy te tiene aquí conmigo, que estoy muy emocionada, quiero que des la noticia, casi creo que es la primicia de tu nueva novela. Sí, pues muy contenta, Esperanza, de efectivamente la primicia. Estamos aquí contigo, pues dando esta noticia, gran noticia para mí, gran noticia para los lectores, del lanzamiento de mi último trabajo, de mi última novela, que es Carbón Rojo. Esta novela es para mí pues un gran logro. Me llevó a hacerla desde el 2019 a la fecha. Entonces, pues han sido casi 4 años, porque empecé como en el 2018, fines del 2018, parte del 2019. Y, ¿qué te puedo decir? Es una novela muy importante, muy interesante, porque en el plano personal me removió muchísimas fibras, me obligó a descender junto con el personaje principal, que es Carmina. Qué buen nombre, ¿eh? Carbón Rojo. Sí, ¿verdad? ¿Por qué le pones carbón rojo? Y ahorita me dices del personaje y por qué tienes que descender con ella. Sí, Carbón Rojo porque es un descenso, es un paralelismo entre el descenso a la naturaleza humana y a las minas de carbón. Entonces de ahí viene este nombre. Además, bueno, carbón rojo es una expresión que se utiliza de manera muy común en la zona carbonífera del noreste de nuestro país, que es donde la novela se desarrolla, para referirse a aquellas minas que no tienen las condiciones de trabajo suficientes, necesarias, cuidadas, para velar por la integridad de los trabajadores, de los mineros. Entonces, específicamente se utiliza para las minas en las que la gente se muere, en las que los mineros se mueren. Ah, qué terrible. Sí, ¿Y esta historia gira en torno a algún suceso particular, puntual, en qué época y qué esta pasa? novela se desarrolla en el 2006. Hay un personaje principal que es Carmina y la novela gira en torno a la familia y a los sucesos que la acompañaron pues desde esa época y antes. Carmina es una mujer que vive sumergida en el odio, en el rencor. Ella borda en un mantel, y eso lo van a poder ver en las primeras páginas, va bordando en un mantel con hilo negro y con hilo rojo los nombres de las personas de las que se quiere vengar. Ándale. Así comienza. Entonces, ¿por qué? Porque es una mujer que guarda rencores, que guarda un odio hacia una familia en Rosita Coahuila, que es donde la novela se desarrolla. Y bueno, vemos aparte de su familia, Bernardo, un sobrino nieto, que es reportero y es enviado a esa zona a cubrir un accidente minero, que es el accidente ocurrido en el 2006
en la mina de Pasta de Conchos. Es un accidente tremendo, entonces vemos este paralelismo donde Carmina desciende al infierno de las pasiones, al infierno de su naturaleza humana, y al mismo tiempo los mineros están descendiendo a este infierno que es Pasta de Conchos para ellos. Oye, pues suena súper, me tienes así, me tienes muy interesada, porque debo de decirles que yo tampoco la he leído, porque la novela todavía no ve la luz. De hecho, la presentación oficial, ¿cuándo va a ser? La presentación es dentro de un par de días, es el miércoles 29 de noviembre a las 7:30 de la tarde en el Salón 8, aquí del área nacional de la Feria Internacional de Guadalajara. ¡Qué emoción, qué emoción! Y bueno, hasta entonces me va a tocar también la novela. De entrada te voy a decir que después, ya que yo la lea, tienes que volver a venir para que volvamos a platicar de esta novela, pero ya desde otro lugar. Encantada. Oye, me encanta el tema, me gusta mucho que está puesto en el noreste del país y que eso la hace como más cercana, todavía más para las personas que vivimos por acá, seamos o no de por acá, porque tú sabes que yo soy de Guadalajara, pero me interesan muchísimo estas historias y estaremos esperando, que supongo que la distribución va a ser nacional, tu editorial la va a colocar por todas las librerías importantes, ebook, audiolibro va a estar disponible pronto seguramente. Así es, saldrán todos los formatos. Impreso obviamente va a estar para la Feria del Libro de Guadalajara y posteriormente en todas las librerías, tanto en México como en Estados Unidos y Latinoamérica. No, hombre, muchas felicidades. Además vas a tener un presentador de lujo. Sí, voy ¿Quién a te estar presenta en Guadalajara? Con Guillermo Arriaga, este gran amigo, escritor, guionista, director de cine, escritor admirado y muy querido para nosotros. Claro, y una generosísima persona. Así es, entonces tendremos la oportunidad de conversar en torno a lo que es esta novela, a lo que ha sido el proceso creativo, a lo que ha sido, pues de dónde surge también esta historia que en gran parte, brota cuando mi mamá está en cuidados intensivos. Oye, pues estamos ansiosos de que la novela salga para poder ir a comprarla, leerla, los que estén en Guadalajara, los que vayan a ir a la FIL, no se pierdan la presentación. Rápidamente, dinos tus redes sociales por si sacas alguna promoción o algo, Mónica. Sí, claro, que estén atentos. Mis redes sociales son Mónica Castellanos C en Instagram y en Facebook y mcastellanos-60 en Twitter. Pues muy bien. Y me encantó el nombre. ¿Sí? Me encantó mucho el nombre. Y cuéntanos cómo surge esta novela. ¿Cuándo se te viene a ti como la idea de escribir sobre este evento, sobre los mineros, sobre esta gran tragedia? ¿Cómo llega a ti la historia? Fíjate que fue muy curioso. A mí todas las historias de mis novelas me han encontrado, por una razón o por otra. Y parte de esta historia es una historia familiar, o sea, que está basada en hechos de mi familia. Y cuando una prima me narraba de un bisabuelo que tenía ella, que había sido dueño de estas tierras donde estaban las minas, y me platicaba un poco de estas historias de familia, fue cuando mi mamá posteriormente entra a cuidados intensivos. Entonces, yo tenía muy fresca en la mente este evento de Pasta de Conchos, pero para mi asombro, pues yo jamás imaginé que esas tierras hubieran pertenecido a la familia. Entonces van a encontrar ahí también cómo fue que perdieron esas tierras, porque hay ahí también que es parte del odio y del rencor que tiene este personaje que es Carmina, porque les fueron arrebatadas de una manera pues un poco truculenta. Y luego, bueno, pues ese periodo que mi mamá pasa en cuidados intensivos y que finalmente muere, a mí me golpea mucho emocionalmente y me sirve también como parte de uno de los personajes que están en la novela. Entonces, es una trama que se va urdiendo, Esperanza, entre diferentes eventos que me suceden al mismo tiempo. Entonces yo dije, bueno, pues es que aquí está la historia y aquí está la novela, ¿no? Y así es como surge Carbón Rojo. Oye, entonces hay mucho de ti, es una novela que te conecta directamente con tus sentimientos, con Muy tu íntima. pasado, con tus emociones. ¿Y cómo fue escribir esto? ¿Cómo fue escribir desde ese lugar? En todo tu proceso creativo, ¿qué implicó para ti? Pues remover, ¿no? Abrir a lo mejor heridas, recuerdos, memoria. Sí, de alguna manera es un proceso que
Es más fácil porque es algo que tú vives y lo puedes comunicar, no es algo que tienes que inventar, que tienes que imaginar, sino hay un duelo, hay un proceso, hay unas circunstancias que de alguna manera pues tú ya las experimentaste. Y es también hasta cierto punto catártico el poder sacar esto y ponerlo en papel, ¿no? Entonces el personaje, uno de los personajes, que además está inspirado en uno de los periodistas muy estimados de aquí de Monterrey, ¿Y va a ser un secreto? que va a ser un secreto, no va a ser un secreto, en su momento ya se los comentaremos, pero bueno, él... Que como personaje es Bernardo. Sí, es el personaje de Bernardo, está inspirado en un periodista que me ayudó mucho con material sobre pasta de conchos. Oye, se me antoja que hiciéramos así como un concurso de a ver quién le atina quién es el periodista. Lo van a reconocer inmediatamente. Sí, lo vamos a reconocer. Bueno, ya estoy ansiosa de ver si lo reconozco. Sí, vas a ver que sí. Pero no me quiero adelantar, prefiero darte la sorpresa de que lo leas. Y bueno, él de manera muy generosa me facilitó material para poder complementar lo que había sido el proceso de investigación, porque bueno, tú sabes, ¿no? Como es mi método de trabajo, fui a dar a las minas, fui a dar a pasta de conchos, fui a meterme a la lavadora, a la mina no me dejaron entrar, pero sí tuve conocimiento más de todo lo que era también el lenguaje técnico. Era muy importante para mí que los personajes reflejaran realmente lo que es la vida de los mineros, cómo era el día a día, lo que es esa sensación de entrar a un pocito, que es subirte en un tambo, literal, y descender en vertical por un malacate que te va bajando. Ay, con un motor del coche. Sí, es una cosa tremenda, tremenda. Y llegar a una mina en la que no puedes estar de pie, porque los pocitos estos que son ilegales, tienes que estar agachado. ¿En cuclillas o ni siquiera? En cuclillas o agachados, están picando y agachados. Horas, una jornada completa o sí, más. horas que están ahí. Entonces, bueno, son unas condiciones de trabajo tremendas. Esto en los pocitos que son ilegales. Luego están las minas legales, ¿verdad? Que eran las minas del Grupo México, en este caso pasta de conchos, pero que tampoco contenían, o sea, no estaban cumpliendo las normas de seguridad que es especificadas por la Secretaría del Trabajo. Entonces, eso es una cosa tremenda también, porque había gas metano, había muchas situaciones y condiciones que propiciaron este accidente en el que murieron 75. Quedaron enterrados 72 mineros. No, qué tragedia, qué terrible. Sí. Y fue bastante reciente la historia, 2016. 2006. 2006. Sí, 2006, pero o sea, es muy actual porque todavía incluso el gobierno actual que está en la presidencia, pues ofreció rescatar los cuerpos, ¿no? Realmente lo que busca más bien es rescatar la mina, más que los cuerpos, para poder explotar. No, qué tremendo. La historia me parece que es... además de interesante, me parece que viene como muy a tiempo, como en esta búsqueda de visibilizar este tipo de injusticias, este tipo de, o sea, ¿cómo pueden encontrar paz las familiares de estos mineros? ¿Cómo pueden encontrar justicia? No lo encuentran, Esperanza. Y que su historia no se pierda, que se rescate, que se conozca a más detalle. Supongo que ficcionaste varias cosas, pero aún así se filtra lo que es la realidad. Sí, definitivamente. Yo no iba a alejarme de las situaciones reales, ni de los nombres de las personas reales. Por respeto a los mineros, los nombres de ellos están ficcionados. Sin embargo, no sus situaciones. O sea, todas las situaciones que ellos vivieron están plasmadas ahí en la novela. Y es una cosa tremenda, terrible, porque realmente son testimonios desgarradores de lo que ha sido para ellos trabajar en esas minas. Y el trabajo de investigación, el trabajo de campo que hiciste, finalmente sí pudiste entrevistar a viudas o familiares de los mineros, ¿sí tuviste bastante acceso? No, porque ya había pasado ya un tiempo, ya muchos medios se les habían acercado, ya estaban muy politizados, ya estaban incluso con diferencias y divisiones dentro de la gente, o sea, entre los mineros, rescatistas, o sea, se hizo ya una situación ahí muy compleja. Entonces la gente se vuelve más hermética. Y a lo que recurrí fue hemerotecas, o sea, la de el Grupo Reforma,
El País, o sea, otras fuentes que estuvieron cubriendo las noticias y que tenían ahí los testimonios, ¿verdad? Entonces hay mucho material, sobre todo de los sobrevivientes de las minas, los trabajadores que lograron sobrevivir y que me permitieron pues tener esta material para poder elaborar la trama de la novela. El mayor reto al que te enfrentas a la hora de estar haciendo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la historia como tal, de obtener la información, de poder armar bien este entretejido para que la historia fluya, funcione. Y, a ver, primero desde ese punto de vista, ¿a qué reto te enfrentaste? Pues primero fue conocer el lenguaje técnico, o sea, conocer la operación de una mina, porque hablábamos de frentes Te debió largas. haber sorprendido mucho. Sí, no había, no sabía lo que eran los arenes, no sabía lo que eran las frentes largas, no entendía bien cómo estaba la estructura de la mina. Son kilómetros y kilómetros en túneles y túneles debajo o sea, del subsuelo, que van abarcando un área enorme. No entendía bien el proceso de lavado tampoco. Entonces había muchas cosas, el shuttle car, las telesillas, o sea, fue involucrarme mucho, primero para entender cómo funcionaba una mina, cómo era la operación. Después ver cómo había estado la situación de la empresa, o sea, quién eran los dueños, quiénes eran los responsables, cómo estaba la Secretaría del Trabajo, quién estaba como responsable en la Secretaría del Trabajo, quién estaba en el sindicato minero. O sea, todas estas responsabilidades que debieron, de grupos, de personas que debieron haber cuidado la integridad de los mineros, o sea, pues también tuve que investigarlo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues el trabajo de investigación sobre el minuto a minuto de lo que sucedió en el accidente. O sea, que esa es la otra, como una crónica, vamos a decir, de los sucesos. Desde que bajan en el turno de las 2 de la mañana, que bajan porque fue en el turno de la madrugada cuando sucedió el accidente, hasta que salen los primeros, o sea, rescatan a los primeros mineros, y cuando ya la empresa decide suspender las actividades. Ay, no, es que no puedo ni imaginar todo lo que sufrió la gente y la forma en que mueren tan terrible estas personas. Y desde el punto de vista como estructura literaria, o sea, desde el punto de vista de la creación de tu novela y los andamiajes, digamos, ¿cuál fue el mayor reto al que te enfrentaste? ¿Cómo contarla, las voces, los personajes? ¿A qué te enfrentas? El mayor reto fue, Carmina creció por sí misma como personaje. Ella y Ada, su hermana, que Ada al principio de la novela vemos que fallece, o sea, la historia se detona cuando la hermana de Carmina, Ada, muere y le dan el aviso. Ella está en Rosita, Coahuila, y tiene que ir a Monterrey, ¿no? Se encuentra con sus sobrinos nietos y entonces viene toda esta trama. Vino esta situación de que la novela estaba escrita con una estructura donde se mezclaba, era como un tipo híbrido, donde se mezclaba la narrativa, se mezclaba la cuestión como crónica, periodística, pero también estaba el testimonio literal de los sobrevivientes. Entonces, más o menos eso era. Pero el personaje de Carmina, a quienes la leyeron, a los primeros lectores que me apoyaron para darme su opinión sobre ella, les gustaba mucho el personaje de Carmina. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no voy a dejar que Carmina crezca? Y la reescribí. Y cuenta, finalmente, ¿quién cuenta la historia? Así es la historia, sí, es Carmina quien narra también, ¿verdad? Y es Bernardo quien narra, y hay una segunda voz también que narra a Bernardo. Entonces, hay un ejercicio de creación, yo creo que hay de lo mejor que he hecho hasta ahorita. Ay, ¿de verdad? Sí. Oye, y háblame de esta parte a nivel editorial. Aquí nos tienes también otra sorpresa con respecto a la editorial que ahora publicará tu libro, y háblame un poco de eso, cómo te ha ido, el cambio, todo. Hace un tiempo, bueno, tuve la oportunidad de conocer a algunas personas de Hachette. Es una editorial pues muy importante, o sea, de las más fuertes, si no es que la más fuerte a nivel mundial. Es una editorial francesa de origen, con más de 200 años, que están lanzando en México un nuevo sello
para México y Latinoamérica, sobre todo para impulsar la literatura. Entonces, me hicieron, bueno, pues hicieron una oferta y aceptamos el llevar Carbón Rojo a H Literatura, es el sello de Hachette. H Literatura. H Literatura. Qué bonito. Sí, precioso quedó el sello. Y entonces, bueno, comienza el lanzamiento de este nuevo sello con Carbón Rojo. Con ellos, con Carbón Rojo comienza. Sí. Oye, bravo. Gracias. Entonces van a echar la casa por la ventana. Pues en eso estamos trabajando Qué muy duro, maravilla. junto con ellos de la mano, porque bueno, pues la intención de esta novela es que se distribuya no solamente en México, sino en México, en Estados Unidos, en América Latina, y próximamente también se publicará en Colombia. Pues muchísimas felicidades, Mónica. La verdad es que le deseo mucho éxito. Bueno, y sabiendo que eres una gran narradora, sabiendo que sabes cómo contar las historias y que la gente se encariña con ellas, se engancha, las recomienda, pues seguramente te va a ir muy bien. De verdad, estoy completamente segura. Yo ya quiero leerla porque, como dije en un principio de la entrevista, pues bueno, hay que esperarse al lanzamiento oficial el día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es cuando la vas a 29 de noviembre a las 7:30. Vamos a repetir. El Salón 8 del Área Nacional. 8 del Área Nacional. Es es importante y te presenta Guillermo Arriaga, nuestro querido amigo. Y bueno, pues estaré súper pendiente de poderla tener en mis manos porque la verdad ya nomás me dejaste picada. Ya la quiero leer. Pues ya pronto la tendrás contigo. Y luego tenerte de invitada en los círculos de lectura, etcétera, y que la historia no quede silenciada, que la historia trascienda, que llegue muy lejos y que este tipo de cosas trasciendan vía la literatura. A mí me gusta mucho porque además hacen eco de muchas maneras. Claro, y de alguna manera también de girar la vista y poner el dedo en esta situación que se está viviendo y que se vive todos los también días. Podría ser o sea, también es como otro medio eventualmente, ¿no? De estas historias que puedan también trascender desde el punto de vista de el cine, que también es un impacto diferente y fuerte. Sí, sería una cosa maravillosa. Sería maravilloso. Pero bueno, tendrá que caminar primero Carbón Rojo por la vía de la literaria y ya después veremos qué sucede con otros pues medios. Otras proyecciones, ¿verdad? Así pues es. Muchísimas felicidades, Mónica. Muchas gracias por haber venido. Siempre es un gusto platicar contigo. Y bueno, estaremos bien pendientes de la novela. Mil gracias a ti.